Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y reanudamos nuestras sesiones ¿con quién? Con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? ¿Tienes luz o no tienes luz? Acabo de venir yo del siglo XIX, o mejor dicho, de la Edad Media. Digo porque aquí en la provincia de León, donde me encontraba ayer, la luz vino a altas horas de la madrugada. En Joder, la comarca de Astorga, La Bañeza, El Páramo, próximo a León, qué es una barbaridad. con 50.000 habitantes o así, Claro, con dos partidos judiciales, con tres partidos judiciales, el de León, el de La Bañeza y el de Astorga. La, la luz vino en torno a las 5 de la mañana, ¿no? Yo me qué barbaridad. acosté a las 2 de la mañana, me serví, estaba viendo haciendo un trabajo que te voy a publicar, te voy a dar el Muy placer de que bien, tú lo publiques, primeramente estupendo. sobre de estadística de la guerra civil, sobre la demografía, y lo estuve pues trabajando con unas velas, ¿no? Y así fue, me acosté a las 2 de la mañana y todavía estaba todo oscuro como si estuviésemos en plena Edad Media, ¿no? En la Alta Edad Media, exactamente. Y en parte de la provincia de León, la parte norte que da con Sí, Asturias, que es eso, hasta las 11 de la mañana todavía no tenían luz, ¿no? Y ya, también es otro partido judicial, el de Villablino, que además hemos hablado de él aquí, sí, tratando este tema de Asturias, porque limita con Asturias, ¿no? Pues todavía no tenían luz por la mañana, a las 11 de la mañana, con lo cual te puedo decir lo que ha ocurrido, ¿no? Yo, en cierta manera, al estar trabajando a la luz de una vela, pues me han llevado sin quererlo, me he sentido como un escritor del siglo XIX o de la Edad de Oro, ¿no? O sea, como sí. Becker o como, o como Dumas, una serie de estas. Incluso, bueno, yo creo que he sentido la misma fe que tuvo Cervantes cuando escribió Sí, el Quijote, sí, ¿no? también es verdad. Hasta ahora no me he quedado calmo, me miré a ver si me faltaba un brazo, pero no, parece que no, que eso me lo ha permitido. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido a los poderes públicos porque con su diligencia yo he podido vivir y transportarme a siglos pasados. Es como si Sí, se hubiera señor. inventado el túnel del tiempo, ¿no? Te vas al pasado y vuelves. Date cuenta que aquí estaba todo cerrado, no había ni todos los comercios Claro, cerrados. claro. Gracias que mis vecinos se apiadaron de mí y me dieron algo de comer, porque yo había venido de Burgos y entonces no tenía nada que comer aquí ni nada. No había ido por el supermercado porque esto ocurrió solo a las 12 de la mañana Claro, y claro. prácticamente todo cerrado, todo estaba cerrado, ¿no? Sí. Pero gracias a una tienda de licores, hasta ahora no sabemos que el gobierno haya prohibido el alcohol, como ocurrió en el siglo XX en Chicago, en Estados Chico. Unidos, con la ley seca, todavía no les ha dado por eso, pues nos pudimos hacer con unas latas de sardinas y Claro. mejillones para poder comer. Entonces, yo agradezco muchísimo que haya conseguido volver al túnel del tiempo, es decir, volver al pasado y realmente estar en el presente, ¿no? Sí, Y señor. bueno, pues yo Sí, creo que señor. el gobierno, en cierta manera, el socialismo ha conseguido dos cosas importantes. Por un lado, en el siglo XX consiguió que lo del Dorado fuese verdad, Sí. que prácticamente América fue un dorado, fue un paraíso monetario para todos aquellos socialistas que emigraron a México, por ejemplo, Sí, es y pues, se verdad, sí. encontraron lógicamente. Y ahora mismo pues he tenido bueno, el síndrome de volver a los siglos pasados, ¿no? Esto es lo que digo yo. Por lo tanto, estoy muy contento y muy alegre Bueno, pues de que nada. yo haya prometido disfrutar de esta experiencia. Vamos, yo creo que fuera de la Histórica, ciencia. histórica. No aprecio. Exactamente, Habría que preguntar, ¿y tú qué hacías cuando el apagón, no? exactamente. Hombre, yo conocía, ahora que estamos hablando de estas cosas de la guerra y de la posguerra y del régimen de Franco, qué raro que no le hayan echado la culpa al régimen de Franco del Sí, apagón, desde pero bueno, luego, creo desde que ya luego. eso no. Y eso que a lo mejor no lo sabe el excelentísimo ministro de Memoria Democrática, porque creo que a este sí se le ha apagado la luz de Sí. la memoria, ¿no? Yo me conozco aquellos años, algunas veces había cortes de luz, porque mi madre era maestra y vivíamos en los pueblos, cuando había, por ejemplo, tormentas, se iba la luz, a lo mejor se iban unas horas o unos Claro, minutos la luz y para eso era importante tener velas, que por eso las conservábamos en casa, y claro, la comida pues se hacía pues en los pueblos generalmente no había gas ciudad ni nada de esto, claro, sino que claro, era o claro. butano
o la cocina de leña de toda la vida, claro, ¿no? De claro, hierro. Esa calentaba y yo de eso me acuerdo perfectamente. Pero claro, bueno, claro. a lo Pues mejor nada, habrá que volver ahí, ¿no? sí, ojalá, ojalá, porque aquí es que se va del todo en toda España. Pues nada, estamos retomando otra vez después de este pequeño periodo que hemos hecho y seguimos repasando un libro tan interesante como Esencial, es imprescindible, El terror rojo y la guerra de España, José Piñeiro Maceiras, SND Editores. José, seguimos avanzando. ¿En qué provincia nos llevas ahora? ¿Qué vamos a ver? Bueno, estamos todavía en Asturias, donde vamos a tener que ver algunas cosas muy importantes, ¿no? Ya hemos comentado algunos ayuntamientos, concejos, como se llaman en Asturias, a los ayuntamientos, y hoy vamos a tratar varios concejos más. Vamos a Muy empezar bien. por el ayuntamiento, por el concejo de Piloña, que pertenece al Partido Judicial, o pertenecía en aquella época al Partido Judicial de Infiesto, que por Ajá, aquel entonces tenía casi 20.000 habitantes, ¿no? claro. Las tropas nacionales lo liberaron en octubre de 1937. Ajá, Durante el tiempo que estuvo sometido a los republicanos, sobre todo estos, incendiaron alrededor de 50 viviendas del municipio. ya, Algunas de personas humildes saquearon el ayuntamiento y los comercios de la localidad, haciéndose ascender el importe de estos daños a más de 3 millones de pesetas de la qué época. barbaridad. Entre las iglesias dependientes de este concejo, así fueron completamente destruidas las de San Román, Colla, Sebáis, San Juan, Altedosa, Ques y Maza. Esto parece que no lo sabe la conferencia No lo episcopal, sabe, no, no lo sabe. ni el arzobispo de Madrid, creo que de esto Claro, no lo estudió ni siquiera en la carrera sacerdotal, sí ¿eh? señor, sí Las restantes señor. iglesias parroquiales y capillas fueron saqueadas y rotas y quemadas sus imágenes y robadas los objetos de culto. Esto pasó en toda España igual, porque Claro, esto estamos hablando prácticamente de de la zona litoral del mar Cantábrico y esto mismo sucedió en lo que fue en la zona mediterránea, en el ya, Levante y también en las costas andaluzas, ¿no? ya, Y en el centro de España, que digamos, ¿no? Que ya, digamos al respecto. El total de las iglesias saqueadas ascendió en el concejo de Piloña a 22 ya, y fíjate, las capillas a unas 30. qué El barbaridad. puente antiguo fue volado y destruido, así como todas las demás del distrito que ascienden a 20. La riqueza ganadera, una de las más importantes de la localidad por aquel entonces, fue mermada en un 60%, calculándose en unas 8.000 las cabezas del ganado mayor robadas. Joder, 8.000 cabezas de ganado. madre mía, qué barbaridad. Un dineral Para que se dé además. cuenta la gente de lo que esto supone hoy aquí en la zona de León, por ejemplo, Sí, la política comunitaria le abona a cada ganadero que tiene una vaca sobre sobre unos 100 euros, solo ya, por tener las vacas. Imagínate lo que fíjate. lo que son 8.000, 8.000 cabezas de ganado, que además generalmente estas eran de ganado vacuno, ¿eh? claro, fíjate, qué barbaridad. La riqueza maderera, que era otra de las más importantes del Consejo, fue destruida en un 90%, ascendiendo estas pérdidas a 5.000 pesetas de la época. Lógicamente es una zona que está pegando con la Cordillera Cantábrica, con lo que Claro, fue después en la época de Franco se configuró el Parque Natural o la zona de caza de redes, después ahora esto es Parque ya, Natural, pero entonces Franco yo creo que es en el año 42, 43 el régimen, ya, Franco, el régimen de Franco, pues lo convierte en zona de caza, claro, en una reserva de caza, para tratar de salvar a las especies emblemáticas de la fauna asturiana. claro, Los sucesos revolucionarios de 1966 comenzaron el mismo 21 de julio, formándose inmediatamente un comité rojo integrado por elementos socialistas, comunistas, republicanos de izquierda y de Unión Republicana, que procedió de forma inmediata a la detención de las personas de orden. El número de los detenidos llegó a pasar de 300 qué personas, barbaridad. contándose entre ellas gran número de mujeres. Entre los martirizados, repito, entre los martirizados figuran don Felipe Menéndez, quien a consecuencia de una paliza dada a culatazos salió de la cárcel después de 42 días de sufrimiento en estado grave. Claro, El padre de este martirizado, anciano de 81 años, fue matado en su propia casa en el pueblo de Bueño, Ribera de Arriba, cuando se encontraba acostado en presencia de su esposa y de su hija. Don Emilio Samoano Sordiaz fue detenido en el mes de julio del año 37, ya prácticamente a punto de ya, quedar liberado en Asturias. claro,
A pesar de todo, lo llevaron a los calabozos de la Oficina de Investigación y Vigilancia socialista, claro. donde le colgaron por las manos al techo, dejándolo en esta posición largas horas. Le dieron una gran paliza, la cual no fue obstáculo para que aquellos malvados consumaran su muerte asesinándolo por la espalda en una brigada disciplinaria en el frente de Oviedo. Ya, ya. En Asturias, muchas personas fueron llevados a los batallones disciplinarios y les obligaban a hacer edificaciones y trincheras. Muchos de ellos fueron asesinados por la espalda, Ya, como claro, veremos llegado su momento. Se claro. hizo una auténtica escabechina, se perpetró una auténtica escabechina contra los soldados en el frente. En el frente, sí, señor. Posiblemente la misma cantidad de civiles fueron asesinados, la misma cantidad de soldados en el frente por las tropas rojas, por los comisarios y los jefes socialistas de los batallones y Claro. comunistas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Madre mía, madre mía. Al desenterrar el cadáver de este señor, el señor Somoano, apareció en posición forzadísima, prueba del martirio que en sus últimos instantes recibió la víctima. Claro, claro. La familia Fernández de Vega fue víctima del furor rojo, pereciendo asesinados 3 miembros de la misma, que son Pedro y José Manuel, y la mujer de este último, doña María Suárez Grande de Fernández Vega. Los asesinados de este concejo fueron los siguientes. Doña Mercedes Redondo, propietaria, de 45 años. La forma de su muerte fue la siguiente. La arrojaron al mar y probablemente fue violada, según lo que dice el informe del ayuntamiento. Claro. María Suárez Grande fue arrojada al mar y seguramente violada. Hortensia Argüelles, de 40 años, idem. O sea, arrojada al mar y violada. Claro. Fernando Argüelles, 32 años, un abogado, asesinado a tiros. Lo mismo que José María Martínez, abogado también de 55 años, un chofer de 33 años, Manuel Rojo, el cura párroco de 66 años, Lázaro San Martín, y José Argüelles Argüelles, expresidente de la Diputación y gobernador civil. Fue presidente de la Diputación y gobernador civil. Ya, qué barbaridad. Asesinado a tiros, ¿eh? Esto ya una personalidad importante en el Principado de Asturias. Claro. El antiguo gobernador civil y presidente de la Diputación. El abogado Juan José Ruiz Díaz, 56 años, fue asesinado de la misma manera. El notario Álvaro Moutas, de 50 igual. Propietario Rufino Rodríguez, de 57, lo mismo. El empleado de banca Isidro Rodríguez, un joven de 25 años, fue también asesinado a tiros. Un contratista de 55 años, Antonio Mortera. El cura párroco de Infiesto, José Alonso Tellez, un joven de 36 años, asesinado a tiros. Y de la misma forma fueron fusilados y asesinados las siguientes personas. José García González, industrial. Enrique Álvarez Menéndez, fotógrafo. Gabriel García Álvarez, guarda forestal. Joder. Ya me dirás, un guarda forestal que anda por los montes Sí. vigilando los bosques, ¿qué relevancia política podía tener? Claro. Tenía 48 años. Rodrigo Lobeto, labrador. Juan Martínez Nens, cartero. Ya. Ramón Muñiz González, labrador. José García González, idem. Claro. Amadeo Sierra Blanco, idem. Manuel González, herrero. Aquilino Diego Isoba, labrador. Arturo Redondo, médico oculista. Fíjate. Juan García del Valle, labrador. Juan Mario Pumarada, igual. Un industrial de 42 años, Pedro Luengo. Sí. Joder. Un oficial de prisiones, Manuel Sánchez, un joven de 32 años. Rafael Estrada, un industrial, también fusilado. También Rosando Cepeda Bodianes. Los documentos hablan de asesinado, no Ya. fusilado por tribunal popular ni por consejo de guerra. Claro, es decir, claro. sacado y fusilado. Joder. Claro. Gonzalo Argüelles, empleado de banca. Madre El mía. estudiante Martín Bea, de 25, otro estudiante de 23 años, hermano, o sea, dos hermanos, Martín Bea González y Porfirio Bea González, asesinados, estudiantes los dos, de 25 y 23 años. Un labrador, Prudencio Sariego Sierra, otro, Manuel Rodríguez Artidello, de 30 años, labrador. Claro. José Ordóñez Blanco, un joven de 20 años, fue martirizado y destrozado la cabeza antes de morir. Ya. Madre mía. Lo mismo hicieron con Artidiello Secundino Rodríguez Artidiello, de 28 años, labrador igual. Y con Alfredo Espina Bermúdez, un labrador de 21 años, también fue martirizado y destrozándole la cabeza antes de matarlo. Qué Esto es barbaridad. una barbaridad. Tremendo. José María Fernández
Forcelledo fue asesinado. Álvaro Argüelles, propietario, asesinado a 52 años. Claro. Pues yo creo que es el hermano, Debe ser el hermano del anterior, claro. del presidente de la Diputación. Claro, claro. Pedro Fernández de la Vega, industrial, asesinado. El perito agrícola José Manuel Fernández, gerente de la hidroeléctrica de Trubia, perdona, perito agrícola también, y el gerente de la hidroeléctrica de Trubia igual, una persona de 46 años. Otro lavador, Merino Veronda. El estudiante de 19 años, Valentín Blanco, asesinado por la espalda en las trincheras, es de los casos de los militares, soldados asturianos que fueron asesinados por los jefes de los regimientos, de los batallones. Claro. Igual que los siguientes soldados. Emiliano Somoano Sordíaz, 30 años, chofer, y Sabino Noriega, de 50 años, que era un industrial que seguramente estaba en un batallón disciplinario, haciendo trincheras. Fernando Guisasola y Guíbar, estudiante de 21 años, asesinado. Pelayo del Cueto Iden, estudiante, y Secundino Díaz San Miguel, industrial, también asesinado. Y el documento en lo que nos basamos fue redactado, recién liberado Infiesto, por el secretario del ayuntamiento, que es una persona política, el jefe local del movimiento y el jefe local de prensa y propaganda del Estado. Yo creo que esto, mucha gente que está hablando de la guerra civil no sabe absolutamente nada ni lo quiere saber, pero es bueno que lo sepa. Pasamos al partido judicial de Llanes, que es el partido que limita con Cantabria, antes se llamaba la provincia de Santander. Adelante. Y nos vamos a referir a Posada. Posada por aquel entonces tenía 1.500 habitantes y fue ocupado por las tropas nacionales como consecuencia de la progresión después de la liberación y de la conquista de Santander, ¿no? El 18 de septiembre de 1967. Durante los 15 meses que este pueblo, este concejo, estuvo sometido a los rojos, se cometieron con sus vecinos todo género de abusos. Entre los más notables figuran las derramas que arbitrariamente les impusieron. En una de las listas de contabilidad encontradas en el domicilio del Comité Rojo de esta localidad, pasa de las 100.000 pesetas de la época al alcance de una de las muchas derramas impuestas a dichos vecinos, es decir, impuestos revolucionarios. Los asesinados durante estos meses serían los siguientes: Maximiliano Yaca, 66 años, propietario; Diego Benítez, 64 años, profesor; Égido González, 35 años, jornalero, por vender el periódico Región. Qué barbaridad. O sea, mataron a una persona, fusilaron a una persona por vender el periódico Región, que era de derechas. Fíjate. César Belmori, 37 años, jornalero; Abelino Belmori, o sea, hermano. Claro. Balmori, jornalero de 32 años. Es decir, asesinaron a 2 jornaleros, a las personas que iban a redimir el socialismo. Sí. A los proletarios. Con estas personas que eran contrarios a su ideología, que eran obreros, jornaleros, labradores, fueron terribles. Es decir, se portaron mejor, si se cabe, con los burgueses que con la gente proletaria. Fueron a por ellos, les sometieron a martirios horribles. Seguramente que no podían asimilar que personas que iban a redimir ideológicamente, políticamente, no comulgaran con sus ideas. Les generaba más odio africano, como decía el obispado de Osma, ¿no? De Burgos de Osma. Es Hombre, decir, porque por un lado tenían una mediatización, una intoxicación ideológica enorme, ¿no? Que el socialismo redimía a todos estos, ¿no? Sí. Y después, por otro lado, pues tenían, se les citó ese odio africano que tenemos los españoles, ¿no? Sí, efectivamente. Es una cosa muy curiosa. Porque les dejaba en evidencia, claro, porque no querían ser redimidos. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Adelante, se mata a Paquito Pesquera Tuñón, propietario de 48 años, don José Pesquera Tuñón, o sea, otro hermano de 52 años, propietarios que fueron familias en Posada. Sí. Don Ángel Iguanzo Parres, de 58 años, comerciante; don Ricardo Yaca, de 52 años, propietario; don José Támez Escobedo, abogado, de 28 años; Aurelio Montes, de 62 años, sacerdote, apareció muerto en el pueblo de Coyoto, cerca de Oviedo; don Antonio Fraire Vega Rodríguez, de 35 años, también jornalero; Manuel Gutiérrez Flores, de 22 años, estudiante; don Antonio Rodríguez Santoveña, de 28 años, sastre;
Ángel Villanueva de Bulnes, de 46 años, propietario. Ángel Herrero Cifuentes, de 32 años, curaparco de un pueblo que se llama Ardisana. Fernández Cevia, de 44 años, comisionista. Don Eloy Ardínez Obeso, de 39 años, jornalero. Y don Cirilo San Miguel, de 45 años, molinero. La mayor parte de los que figuraban en esta lista, según testigos presenciales que estuvieron presos con ellos en la iglesia parroquial de Posada y cárcel de Llanes, vieron cómo les amarraban las manos hacia atrás con un alambre, despojándolos de cuantos objetos de valor llevaban en sus bolsillos, y cómo fueron sacados a medianoche para asesinarlos. Otros fueron fusilados la víspera de entrada de las tropas nacionales. Esto mismo pasó en el mediodía, en la zona de Huelva y en la zona de Granada, en la zona de Sevilla y en la zona de Badajoz. Por odio cuando llegaban las fuerzas nacionales, mataban, asesinaban a los que tenían presos o una selección de las personas que tenían presas. Fíjate. Les dolió, el odio africano que tenían. Sí. El odio africano, efectivamente. Qué barbaridad. Tremendo. Todas las iglesias parroquiales, la Conferencia Episcopal de esto no sabe nada. No sabe nada. Capillas públicas y privadas comprendidas en la demarcación del Comité Rojo de esta localidad fueron saqueadas y quemadas. Antes de ser saqueadas, la mayoría de estas iglesias, los rojos organizaban una especie de manifestación, yendo muchos de ellos vestidos con los ornamentos sagrados, haciendo mofa de las ceremonias religiosas, lo mismo que se hacía en Madrid, que se hizo en Madrid, que se hizo en Castilla-La Mancha, se hizo en Oviedo. Pero la Conferencia Episcopal de ahora no sabe nada. A la vez que convidaban a beber el vino con los cálices a los vecinos que les vitoreaban, diciéndoles que celebraban la repetición del Octubre Rojo en Oviedo. Ya, fíjate. Lo mismo que ocurrió en Ávila, como hemos comentado, que realizaron algunas comidas demoníacas, sacrílegas, con los cocones, con los... Incluso organizaron una paella quemando las imágenes. Estas cosas ocurrieron también en Asturias. Sí, pero la Conferencia Episcopal no sabe nada, ¿eh? No, a mí no me consta que lo sepa, ¿no? Si no, no pactaría con los herederos, ideológicos de los causantes de todas estas barbaridades. Sí, señor. Nada. Yo creo que cuando murió, hace poco tiempo, no sé si 2 o 3 años, el obispo Montero Moreno, ¿no? El que escribió el libro de la persecución. Sí, la persecución. A España, que creo que fue arzobispo de Mérida, ¿no? Sí, Mérida, sí. Les hizo un favor, porque ya no quedó ningún testigo, han quedado los libros ya, esos ya no están en la luz y tal. Entonces, yo creo que los progresistas digo yo progresos porque van los primeros, ¿no? De la Conferencia Episcopal han convencido a los demás obispos y arzobispos para que lleguen a una... sirvan al gobierno, en cierta manera, ¿no? Como si fuese el Partido Socialista Obrero bis, ¿no? Claro, efectivamente. Tremendo. No, estoy hablando no en cuestiones de fe, sino en cuestiones administrativas. Sí, está claro. Adelante. Digamos, durante los 15 meses de la dominación roja en esta zona, tanto los edificios públicos como las casas particulares eran visitados por una comisión del comité tan numeroso como correspondía al edificio que iban a visitar, cercándolo y forzando todos los muebles donde ellos suponían pudiese existir algún objeto de valor para ellos, sin respeto ni miramiento alguno. El daño producido por estas visitas es incalculable, pues prescindiendo de la valía moral de los objetos íntimos, el valor intrínseco ascendería a millones de pesetas de la época, si se tiene en cuenta que hicieron saqueos como el robo al Banco Mercantil y al chalet de don Cecilio del Campo, que entre otras ropas, alhajas, cubiertos de plata, bandejas, etcétera, pasan de las 100.000 pesetas de la época. Mucho dinero, sí, sí. Y estas circunstancias, este detalle, el informe sobre Posada del Partido Judicial de Llanes, lo firman, recién liberada la localidad, el alcalde, el médico, el secretario local de Falange y un paisano llamado Manuel Pérez Pérez. Joder, fíjate. Creo que esto mucha gente no lo sabe. No lo saben, y no lo quieren saber otros. Uno no lo sabe y otros no lo quieren saber. El subdelegado del gobierno de Asturias, que parece que mandó una nota a la prensa diciendo que unas personas comentasen la publicación de un libro que es ¿cómo se llama? Franco ante la historia, que yo he comparado. Eso podría ser un delito. Pues yo creo que los delitos parece que esto no se...
el subdelegado del gobierno Sí, sí. no se entera mucho de esto, ¿no? No, no se entera, no, no. Ni se quiere enterar, De Pepe. Asturias. Pues se lo vamos a recordar, hombre. Se lo vamos a recordar, ¿eh? Sí, sí, Pasamos a sí. una localidad muy bonita que es Ribadesella. Arriba de Sella. Una Por aquel maravilla. entonces tenía casi 9.000 habitantes. El informe redactado por las autoridades de Ribadesella, recién liberada la localidad, habla de 8.958 habitantes. Ya. Pues sufrió los horrores de la dominación socialista desde las elecciones que dieron el triunfo falseado al Frente Popular. El Ya. 18 de julio se formaría el primer Comité de Guerra Rojo, cuya actuación comenzó por incautarse de todos los vehículos existentes en la localidad y apoderarse de las armas que pudieran tener las personas de derechas residentes en la misma localidad. A los pocos días se organizó una suscripción popular obligatoria que recorrió todas las casas, amenazando a los vecinos si no entregaban las cantidades señaladas por el Claro. Comité de Guerra. Joder. Las detenciones comenzaron el día 25 de julio y el día 11 de agosto se obligó a 27 detenidos de derechas a descargar en un solo día un barco llamado Mistral de 180 toneladas cargado de bacalao. Entre estas personas se encontraba el cura párroco de Ribadesella, don Emilio García, 55 años, don y muchas personas, incluso a algún enfermo. A Ya. todos ellos no se le dio ni siquiera agua para beber durante todas las horas en que estuvieron obligados a efectuar tan penosa y difícil labor. O sea, Claro. trabajaron de estibadores. Claro, de estibadores, Este mismo efectivamente. día se le obligó a don Eduardo Martínez Blanco, también enfermo crónico, a que limpiara con las manos un retrete del mismo barco, lleno de Claro. excrementos hasta arriba. Esto hay que decirlo, esto no lo Sí, digo sí, yo. sí. No, no, Hay no, un hay que decirlo, informe claro que sí. oficial de las autoridades una vez liberado a esta provincia. Sí, 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 sí. Es decir, que a una persona crónica se le obliga a limpiar con manos los retretes de un Sí, 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 barco sí. de carga. Tremendo, 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 tremendo. Qué barbaridad. Entre ellos también todas las personas representativas del ayuntamiento, del concejo, fueron obligadas. Claro. El director del Banco Herrero, de 56 años, que que padecía una enfermedad crónica, es decir, esto es una cosa grave, ¿no? Sí, sí. Los volvieron a traer a la cárcel con los hombros desollados por el penoso trabajo y por efecto del salitre se les privó de toda asistencia facultativa, tratándoseles cruelmente. Esto es lo que dice el informe. Claro. El día 13 de agosto, 13 de estos detenidos fueron fusilados en el cementerio de Santianes a pesar de su lastimoso estado. Fíjate. Qué barbaridad. O Tremendo, sea, Pepe, lo una que persona cuentas. realmente cuando se fusilaba en el lado nacional Sí, por sí, sí, consejo de sí. guerra, hasta que no estuviese en buenas condiciones no se pasaba por las armas. Claro, claro, Puede claro. hacerlo. Ah, Aquí tremendo, parece que no. tremendo. Qué A barbaridad. partir de este día, los fusilamientos se realizaron, es decir, el 13 de agosto, en grupos de 5, 4 y 4 con fusil ametrallador. Ya. Cadáver del capitán de infantería, don Marcelino García Lorente, se encontró poco después con la pierna partida asomando el hueso por el centro de la pierna. Es decir, fueron sometidos a tormento antes de Claro, ser asesinados. claro. Qué barbaridad. A don Celestino Sánchez, gravemente herido de 4 tiros en el vientre, se le dejó agonizar durante más de una hora sin hacer caso de la víctima, que a gritos pedía agua y socorro. Ya, ya. Don Víctor Sánchez fue sacado de la prisión y ya amenazado de muerte se le obligó a que enterrara el cadáver de su hermano. Joder. Don César Sánchez Llano, de 32 años, fue detenido el 25 de julio de 1966. El 17 de noviembre de igual año fue conducido al vecino pueblo de Arriondas, donde le sometieron al martirio del potro, consistente en cruzar las manos esposadas por delante de las rodillas e introducirle entre las piernas y los brazos una tranca de madera con las aristas Ya, cortantes. fíjate. Repito, el potro. Sí, 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 sí. Esto no lo sabe mucha gente que habla No, no. de las torturas de los socialistas, ¿no? No Sí, sabe sí, esto. no, no, no lo saben, no lo saben, no les interesa. Lo del potro era que una persona la atabas de tal forma y le metías por una vez atada y estando en cuclillas, como consecuencia de las ataduras de piernas y manos, una especie de tranca de madera con aristas y lo obligabas a caminar para que se hiciese heridas en todo su cuerpo por las piernas Claro, claro, y las claro, manos. claro. En esta posición se le dio durante hora y media una terrible paliza con una porra de goma, uno de cuyos extremos terminaba en un trozo de plomo. No, Como fíjate. consecuencia de este martirio quedó terriblemente maltrecho, perdiendo parte de su dentadura.
qué barbaridad. Madre Don mía. Ramón Suárez Quesada, de 22 años, fue sacado varias veces simulando los verdugos su ejecución. Y en una ocasión, para asustarle, le colgaron al cuello un collar de cartuchos de dinamita, en cuyo extremo había una mecha de 2 metros a la que habían prendido fuego apagándola cuando estaba a punto de explotar. Ya, qué barbaridad. Don Jaime del Cueto Prieto, detenido el 19 de julio en Santander y vecino de Camango, en Ribadesella, fue llevado al barco Alfonso Pérez de Santander, de esto ya hablaremos El Alfonso recientemente, Pérez. donde le ataron con una soga por negarse a subir a cubierta y fue izado con la maroma de bajar el rancho a la bodega y de esa forma fusilado. Esto no lo saben los de Santander. Esto el presidente de la Comunidad de Cantabria, antiguo Sí, camarada de camisa sí, azul, no lo sí. sabe. No lo sabe. No O lo si lo quiere sabe, no le saber. importa, no No va a le importar. importa nada, no le importa. Madre Fue mía. consejero, según mis informaciones, consejero local del movimiento, Sí, sí, creo. sí, Revilla, Por ahí. Revilla. Sí, sí, Revilla, Revilla. Es verdad, es verdad. Es decir, una persona lo atan, lo sacan de la bodega izado como si fuese una carga, un paquete de una Claro, de mercadería, lo suben mercancía. arriba y en el aire le disparan y lo Claro, fusilan. claro, fíjate. Esto lo hace por orden de un socialista, que hablaremos de él, ¿eh? Neila, policía, el jefe de Leila, la policía de Santander, socialista, afiliado al Partido Socialista, militante, claro, dirigente, que claro. huyó una vez que se trasladara más de 14 millones de pesetas Jo, al banco de, de los bancos de Santander, sí, sí, al banco a su cuenta en el Banco de España en Valencia. qué Después se barbaridad. dio una gran vida en el sur de Francia, viviendo en San Juan de Luz, yo creo que en Biarritz, ya sabes, esas casas tan bonitas Sí, hombre, y hombre. adineradas de Biarritz, pues vivía allí en un chalet hasta que lo tuvo la policía francesa, lo sometieron a un juicio porque habían desaparecido personas que incluso eran francesas, ¿no? Joder, qué barbaridad. No se le pudo, solo se le pudo condenar por apropiación indebida, porque se le encontraron incluso francos, Sí, moneda extranjera mucha, incluso llenas de sangre y joyas, sí, y pudo marcharse pues a México, a ya, Sudamérica, perdón, a ya, Centroamérica, y ya. de allí entrar en México, donde vivió hasta que murió a finales de los años 60, socialista. Claro, como siempre, como siempre. Nos quedan cinco Socialista. minutos, Y, Pepe. y quien lo dirigía es Ruiz Zolazarán, que de ese también vamos a hablar de ese Hablamos, muy socialista. bien, muy El bien, gobernador civil. muy Vamos a bien. hablar bastante dentro de poco. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Bueno, vamos a terminar. Uno de los proyectiles rompió la maroma y la víctima cayó a la bodega con tan tremendos golpes que al romperse su cabeza salpicó de sesos a los compañeros de prisión. Qué barbaridad. Madre mía, Todas vaya las iglesias espectáculo. del concejo fueron quemadas. Entre ellas figuran las de la villa de Ribadesella, las parroquias de Collera, Santianes, Junco, de San Miguel, Moro, bueno, muchísimas. Fueron saqueadas todas las tiendas robando sus artículos. Se estableció un comité formado por todos los partidos, el cual estableció un despacho particular para su lucro con la venta de parte de los géneros robados, Claro, calculándose las pérdidas totales en más de 2 millones de pesetas de la época. Fueron saqueados los bancos, incautándose del metálico existente. En el ayuntamiento se incautaron de 125.000 pesetas que estaban destinadas para la construcción de una plaza cubierta y un depósito del agua. También robaron 12 embarcaciones de vapor y motor dedicadas a la pesca. Dejaron la miseria a gran número de modestas familias. Igualmente se apoderaron de más del 50% del ganado vacuno existente en esta localidad, que es importante. qué barbaridad. Los chalés de veraneo, es una zona de veraneo de las Piedras muy importante, situados en el barrio de la playa, fueron todos saqueados. El puente de 350 metros de longitud, que era el nudo principal de todas las carreteras que van de Santander a Gijón, fue totalmente destruido, valorándose en 3 millones de pesetas el importe de su reconstrucción. Los asesinados, los siguientes. Emilio García, 57 años, fusilado. Domingo San Julián, fusilado. Dativo Barrientos, arrojado al río sin aparecer su cadáver. El marista Restituto Santiago, igual, arrojado al río y no apareció su cadáver. Claro, La propietaria Asunción del Valle, fusilada, igual que Susi, la sirvienta de 60 años en Gracia Alonso Martínez, ya mirás una sirvienta. ya, ya efectivamente. 60 años El además. comandante retiro de infantería Luis Berenguer Fusté, martirizado, fusilado y luego quemado. Ya, El capitán de infantería Marcelino García, fusilado. El capitán de inválidos José Suárez, fusilado. El guardia civil de 25 años José Gallego, fusilado.
Toribio López de la Torre, guardia civil, enfermo, fusilado y después quemado. Fusilados, un industrial, 2 industriales, un telefregaísta, telegrafista, un comerciante, un estudiante, un comisionista, un obrero de 18 años, menor de edad, Madre mía. un empleado de 25 años, Elías Bravo Alabú, un obrero de 18, también menor de edad, Claro. exactamente Pedro Sánchez Alas, el anterior era Juan José Arias Ballesteros, el contratista de 58 años, Octavio Celorio, fusilado y su cuerpo arrojado a la ría. Lo mismo se hizo con el comerciante Agustín Valdes Sánchez, de 31 años. Se fusiló a un peluquero, a un comerciante, a Eduardo Sáenz Rubio, a un abogado de 30 años, a un empleado de 17 años, Pedro Díaz Toledo, menor de edad, Menor de edad, claro. a un labrador de 44 años, a un estudiante de 23 años, Jaime del Cueto Prieto. Este Jaime del Cueto Prieto fue martirizado y fusilado, según la referencia del ayuntamiento. Claro. Varios labradores, estudiantes fusilados, un carpintero de 22 años volado en un polvorín. Tremendo, fíjate. Y varias personas fusiladas. Qué barbaridad. Impresionante, Pepe, impresionante. Seguimos el recorrido, Pepe. Es un recorrido macabro, pero es un recorrido que hay que contar, Pepe. Y las iglesias machacadas fueron más de 12 o 13. Claro, 12, claro. Como siempre igual, como siempre igual. Aquí lo dejamos, Pepe, en este. Seguiremos repasando este maravilloso libro imprescindible, El terror rojo y la guerra de España. Gracias a ti, Pepe, por escribirlo y gracias también por el tiempo que nos dedicas. Un abrazo muy fuerte. A ti, un abrazo muy fuerte.